Buenas noches, amados hermanos. Bueno, en esta noche vamos a estudiar lo que les había dicho en el video pasado, unas palabras del Maestro Jesús, tomadas del libro de la vida de Jesús, dictada por él mismo. Tengo unas copias que me regaló una hermana hace tiempos, sino que las palabras se van borrando, se va puesta a trabajo, porque el libro pues ya es un libro muy viejo tal vez y quedan pues no muy bien las copias, pero bueno, voy entonces a dar lectura a estas palabras del Maestro Jesús. Que traigo esto a colación por lo que ya en estos días se acerca el 25 de diciembre. Entonces, realmente quiero dejar estas palabras para que nos acordemos de nuestro amado Maestro y de nuestro hermano, porque él es uno de nuestros hermanos mayores, porque son ya maestros de la creación, espíritus de luz. Entonces, doy lectura a la segunda parte del libro de la vida de Jesús, dictada por él mismo. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. No solamente vióse adulterada mi palabra en la letra, sino que en su misma esencia la desfiguró el atraso de los hombres, de esos también que la oyeron de mis propios labios. No es orar el repetir palabras con el cuerpo doblado hacia la tierra y el semblante cubierto por la máscara de la devoción y de la humildad. No oraban los escribas y fariseos por cuanto su lenguaje no era el del alma, y solo el alma es la que hasta el Padre se eleva por el amor. El que mucho ama ya ha orado. El que desea el bien de sus semejantes ya ha orado también. El que hace propósito firme de no pecar, dominando la naturaleza carnal, el egoísmo y todas las bajas pasiones, ese ha llamado y se le abrirá, ese ha pedido y se le dará. Pedid así con el alma, elevando el espíritu hacia Dios por la sinceridad de vuestros propósitos y por el amor que debe reinar en vuestros corazones. Así también habréis orado como yo os lo enseñé. En estas palabras del Maestro de Jesús son también para mucho estudio, porque aquí él habla muy claro. Voy a leer la primera parte nuevamente para que pongamos mucho cuidado. No solamente vióse adulterada mi palabra hasta en la letra, sino que en su misma esencia la desfiguró el atraso de los hombres, de esos también que la oyeron de mis propios labios. O sea que en verdad su
su doctrina fue desfigurada hasta por los mismos que la oyeron de él. Hay un hermano, Juan, que él era muy, como le digo yo, muy ligero de pensamiento. Y el maestro habla en alguna parte sobre, el maestro Joaquín Trincado habla sobre las palabras, unas palabras que las cambió Juan, escuchó mal sobre lo del vino, porque realmente, no me acordé de haber buscado esa nota para haberla escrito, para haberla leído, porque fue desdiversada esa frase. Y entonces el Maestro Jesús no hizo, fue mentira, el Maestro Jesús no convirtió el agua en vino. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener muy en cuenta, de que ya con la doctrina del espiritismo, luz y verdad nos enseña que el milagro no existe. Entonces el Maestro Jesús no pudo convertir el agua en vino, porque realmente fue un error del hermano Juan haber escrito eso, pero bueno, después con el tiempo de pronto yo consiga ese dato para rectificarlo. Entonces nos damos cuenta de que el Maestro Jesús habla de que los mismos que escuchaban la palabra de él, pues pudieron haber cambiado las cosas. Y es algo para nosotros tener en cuenta. Y fíjese que el maestro dice que el que desea el bien para las otras personas ha orado, o sea que es algo muy hermoso el sentir uno el deseo de que a otra persona le vaya bien. Porque eso es lo que debemos hacer. Fíjese que la oración no es rezar un Padre Nuestro, no es rezar un Ave María, no es rezar todo lo que enseñó la religión. No, eso no sirve para nada. Lo único que debemos elevar nuestros pensamientos es lo que deseamos nosotros, nuestros propios sentir. Por eso somos espíritus, porque sentimos nuestras propias necesidades cada uno. Cada uno tenemos un grado de progreso y a medida de nuestro grado actuamos según nuestro grado. Porque todo en el universo es equilibrio. Y cada uno tenemos nuestras propias necesidades y aunque estemos de acuerdo en muchas cosas, porque a eso llegamos, a la unidad de pensamiento. Con los siglos vamos aprendiendo y ya el maestro nos habla de la unidad de pensamiento. Así como le digo, seamos de diferente grado de progreso, podemos pensar en el bien todo el mundo. Esa es una unidad de pensamiento. Bueno. En la última dice, pedid así con el alma elevando el espíritu hacia Dios, que la sinceridad de vuestros propósitos y por el amor que debe reinar en vuestros corazones, así también habéis orado como yo os lo enseñé. Nosotros debemos es decir, va aprendiendo uno a través del tiempo. Y
Son cosas tan importantes que nosotros a veces las pasamos por alto. Ahora aquí en la otra dice, el que mucho ama ya ha orado. El que desea el bien a sus semejantes ya ha orado. El que hace el propósito firme de no pecar. Esto es muy importante. Dominando la naturaleza carnal. O sea que aquí el maestro nos habla de educar nuestros instintos. Esa es la naturaleza carnal. Los instintos. Entonces nosotros debemos de aprender. Claro que nos cuesta mucho trabajo, en realidad educar los instintos es muy difícil, porque, por ejemplo, tenemos el instinto de la ira es un instinto momentáneo, ¿sí? Pero es instinto, porque ese viene, hagamos la comparación con una fiera, por lo menos con un león. El león en ese momento en que va a cazar, lleva su instinto solamente al deseo, no su pensamiento, porque el animal no tiene espíritu, solamente está compuesto de cuerpo y alma. Pero lleva ese deseo de matar, ese instinto, porque lo necesita alimentarse. Entonces, la ira es un instinto muy parecido. Entonces, a mí me da ira o a una persona le da ira, en ese momento desea desbaratar el mundo o desea romper quién sabe qué tantas cosas. Y es ahí donde debemos de aprender a educar ese instinto. Si yo veo en el momento que me va a dar ira, uy, tranquilícese María Teresa, tranquila. ¿Sí? Empezar uno a respirar muy despacio, a tomar aire despacio, a inhalar y a exhalar mientras pasa el momento de la ira. Y todos los instintos son feroces. Entonces aquí el maestro nos enseña, vea a dónde podemos analizar todas esas cosas, porque él dice que dominando la naturaleza carnal, el egoísmo y todas las bajas pasiones, ese ha llamado y se le abrirá, ese ha pedido y se le dará. Entonces, teniendo nosotros en nuestra fuerza de voluntad de irnos limpiando de tantas cosas que nosotros nos cargamos así durante siglos, porque hemos sufrido mucho, hemos tenido, cantidad de cosas. Entonces, cuando llegamos a ese punto de poder aprender, porque todo en la vida es un aprendizaje. Y si yo aprendo a dominar mis instintos, estoy orando. Porque vea hasta donde enseña, eso es lo que yo le entiendo al Maestro Jesús. Entonces, todo lo que él enseñaba es una universidad, digamos, para todos nosotros, porque conlleva muchos conocimientos que verdaderamente, y él habla de la gente cuando él vino hace tantos siglos, que el atraso de la gente. Y todavía estamos atrasados. Así que para nosotros civilizarnos, los maestros dicen que aquí en esta tierra no hay civilizados. Nosotros no somos civilizados todavía.
porque la civilización empieza, o sea, es verdaderamente la unión de los espíritus, de los seres humanos cuando estamos aquí encarnados. ¿Sí? El que es civilizado es aquella persona que entiende y que trata de comprender a todo el mundo y que es un amor de verdad, una persona muy amorosa. La civilización cuesta mucho porque hay que dejar muchas cosas atrás, pero nos vamos civilizando a través de los tiempos, porque realmente nosotros tenemos una vida para podernos educar, para poder, sí, en materia, porque nuestro espíritu, como ya sabemos, es luz, sabiduría y amor. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo, pues como tienen los instintos a desafiarlos, y ya nosotros ya somos trinos y no podemos alegar ignorancia porque ya fuimos juzgados. Entonces valga la pena que debemos de ayudarnos con todos estos conocimientos que nos dejan los maestros. Continúo la lectura, aunque sea poquito, pero para tener el conocimiento de las palabras del Maestro Jesús. Este libro fue dictado en el año el 17 de octubre de 1931 en Buenos Aires. Y el medium fue un hermano que se llamó Ovidio Ribaldi. Entonces fue el único medium que él encontró en esa época para poderse manifestar. Y el libro es larguísimo, pero desafortunadamente, como le digo, pues hay partes donde no se puede leer porque se borró, es muy viejo, ese libro debe ser muy viejo, pero bueno, entonces voy a leerla. Vamos a leer la primera parte, capítulo primero. Jesús continúa su misión. Piensan los hombres que la misión de Jesús quedó terminada con el sacrificio de su vida. Empero su muerte no fue más que el sello con que debía quedar consagrada la grandeza de su obra, recién empezada con ella. Su muerte significaba, pues, más que otra cosa, el alto compromiso de futuras alianzas entre Dios y los hombres. Por el esfuerzo de estos hacia el acatamiento de sus leyes divinas y por la elevada manifestación del Padre en lo que ha de comprenderse como su voluntad para ser acatada y cumplida sobre la tierra. Vengo así nuevamente entre los hombres, como ya he dicho otras veces, para seguir la tarea emprendida, confirmando lo ya dicho, rectificando lo mal comprendido, ampliando también aquellas manifestaciones y aclaraciones en todo lo que consiente la comprensión de los hombres. No dudéis de mi filiación divina,
porque el Padre me había honrado así al mandarme como Mesías entre vosotros, para que las elevadas alianzas espirituales que me rodeaban y los altos compromisos contraídos que me apoyaban al descender a la tierra lograran asegurar la obra de la redención humana demasiado tiempo demorada ya. Mas no creáis en la redención del pecado a la manera que se dijo, porque el pecado solo se redime por el esfuerzo de cada uno, del que pecó. Aquí esta última parte está muy importante, porque fijémonos que todos los cristianos o las religiones dicen que el Maestro Jesús murió para salvarlos a todos, para salvarnos, porque yo también soy un ser humano. Y que ese fue el sello de la salvación de la humanidad. Qué error tan grande. ¿Cómo iba el Maestro Jesús a hacerse cargo de todas las fechorías de todos los espíritus que habitan este planeta? Es imposible. Y él no podía morir por el pecado de los demás. Aquí muy clarito lo dice. Mas no creáis en la redención del pecado a la manera que se dijo, porque el pecado solo se redime por el esfuerzo de quien pecó. Es decir, si una persona roba, comete un error porque se roba lo ajeno. Ahí cometió un error porque robó. El otro mató a otra persona, o a dos, o a tres, cometió asesinato, mató y pecó. El otro, bueno, el otro hizo una bomba y estalló la bomba y mató a miles de personas. ¿Cómo podemos pensar que el Maestro Jesús se haya hecho cargo de todas esas victorias y morir para salvar a la humanidad? No, 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 no. Eso están muy errados mis hermanos cristianos. Todos los de las religiones están errados en eso. Y hay muchos. Yo una vez hablé con un hermano evangélico. Ellos dicen que Cristo murió por todos. Que aún ni saben. Nosotros ya sabemos que Cristo quiere decir peligro en el idioma arameo. Ah, no, en el arameo no, yo no sé en qué idioma, hebreo, no. Ay, se me olvidó cómo era el idioma cuando estaba Jacob. Bueno, en todo caso, no es posible eso, de que Jesús haya muerto. Además, él desencarnó porque pues lo subieron allá al Gólgota y él no murió el día que lo colgaron. El Maestro Jesús murió tiempo después. Él murió 88 días después de la crucifixión, desencarnó, porque él vio que pues ya era perdida su vida al seguir, ya no podía salir, porque ya habían dicho los sacerdotes que él había muerto y había subido al cielo. Entonces él se permaneció oculto en la cámara. Bueno, de todas maneras su cuerpo está en la tierra. Muy pronto, digo yo muy pronto porque ya es hora de que
realmente ya todo se está acabando, ya la madre naturaleza está. Nuestra Santa Ley de Amor ya está, ya ordenó, pues, porque vea todo lo que ha pasado en Indonesia, tanto en Canadá, todo terrible. Nuestra Santa Ley de Amor está, es decir, la justicia está quitando todo lo que estorba. Y de ahí que tantas catástrofes que se están viendo en este momento. Terrible. Pero bueno, a la Madre Tierra ha de cambiar, el cataclismo se ha de dar, porque es lo único que verdaderamente quita todo lo que estorba. Quita dinero, religiones, bueno, todo lo que estorba. Entonces, realmente, gracias a la ley divina, y a ese ser supremo que todo lo tiene tan perfectamente bajo sus leyes. Entonces, ahí tenemos lo que está sucediendo. Bueno, yo voy a seguir leyendo para que nos podamos enterar otro poquito. Así que entonces, cada uno tenemos que pagar nuestras propias culpas. Entonces, sigo leyendo. Hermanos míos, espíritus sois tan materializados aún, que nada se os ocurre fuera de la materia, y cifráis todavía vuestra felicidad en la posesión de los bienes materiales. Y bien, vea, esto es lo que estorba a la humanidad, los bienes materiales. Muchos tienen muchas cosas y otros no tenemos nada. Digo no tenemos porque pues verdaderamente uno vive y gracias a la ley que le da a uno, la misma ley le da a uno la oportunidad de tener sus cosas para vivir. Pero fíjese que el maestro habla aquí de las cosas materiales. Eso es lo que nos estorba a nosotros. A mí no me estorba tener una casa. ¿Sí? Si yo en este momento tuviese una casa a donde vivir para no pagar arriendo, no me estorba porque la estoy usando. Pero si tengo más casas y las estoy arrendando y estoy viendo que la gente está económicamente mal y les sigo cobrando un arriendo que ellos escasamente pueden pagar, les queda muy poco para comer por pagar el arriendo. Eso me estorba, eso me estorbaría, porque lo bueno sería que yo pudiera tener otra casa, o 3 o 4 casas, y está bien que las arriende, pero a un bajo precio, para que los que vivan ahí puedan tener una holgura, es decir, honestamente para que les quede con qué comer. Pero gana uno unos pesos pocos, ¿sí? Y para pagar un arriendo, por lo menos aquí, que estoy pagando 500,000 pesos, pues tengo que apretarme para poder cumplir con lo demás, porque me llega el agua, la luz, el gas. Entonces ahí uno se da cuenta de que las cosas materiales estorban. Hacen falta, pero estorban cuando se tiene demasiado. Entonces hay que mirar de ayudar al prójimo, ayudarnos unos con otros. Pero la gente en su ambición y en su deseo de tener más, no piensan en eso, solamente piensan en acumular cosas, ¿sí? Entonces, eso nos estorba a nosotros. Y en realidad, miremos una parte material del Maestro Jesús.
el Maestro Jesús no tuvo propiedades más que las de sus padres. Entonces, los apóstoles, todos los apóstoles dejaban las cosas que tenían y se iban con él, porque ellos veían mejor la vida espiritual que la vida material. Aunque lógicamente que les tocaba trabajar y sufrir y todo, porque la mayoría de sus apóstoles eran pescadores. Pero si volvemos a esa parte, a analizar lo de aquellos tiempos, pues realmente ha sido algo que quedó y nos sirve de enseñanza para nosotros, ¿sí? Pero realmente es difícil que una persona que tenga muchas comodidades ayude a otra. Tiene que ser de muy buenos sentimientos y tiene que ser una persona que no sea apegada al dinero o a los bienes materiales. Entonces, eso es un estorbo. Y aquí el maestro dice, hermanos míos, espíritus sois tan materializados aún, ¿sí? Porque no vemos más que lo material. Todavía no alcanzamos, hay muchos hermanos que no alcanzan a vislumbrar la vida espiritual, de que aquí estamos encarnados y cuando desencarnemos vamos a pasar a un plano donde meramente estamos en los espíritus y solamente tenemos, lo único que nosotros podemos llevarnos a todas partes son nuestros propios conocimientos porque quedan escritos en nuestra alma. Esa es la mayor riqueza. Lo que tengamos escrito en el alma, esos son nuestras riquezas. Porque ahí tenemos conocimientos buenos, malos, de progreso, de todo, porque eso, todo lo que hacemos, queda escrito en nuestra alma. Esa es nuestra mayor riqueza. Entonces, yo dejo por ahí para que nosotros podamos entender. Ya de pronto en el otro video hacemos otro video con respecto al Maestro Jesús. Ya luego seguimos con lo de los libros de la doctrina. Porque todo es espiritismo, esto también lo dictó un espíritu y lo escribió otro espíritu, ¿sí? Entonces nosotros, verdaderamente el maestro dice que todo en el universo es espíritu, hasta el viento es espíritu. Entonces fíjense que nosotros estamos a veces como tan encerrados en nosotros mismos que no comprendemos, no alcanzamos a vislumbrar la belleza del universo, que vivimos en un universo que no conocemos realmente. Pero bueno, ahí poco a poco iremos aprendiendo porque eso es lo normal para los espíritus, para eso se hacen los mundos, para vivir nosotros. Y bueno, seguiremos el estudio entonces. Muchísimas gracias, amados hermanos. Y bueno, seguiremos viendo por este mismo canal. Felicidades y muchas felicidades. Y ya después hablaremos de un nuevo año en la era apócrifa, ¿no? Que es el almanaque que tenemos, el apócrifo. Nosotros ya en la escuela tenemos también el almanaque de la nueva era, pero todavía no ha salido al público. Es decir, lo tenemos los estudiantes, pero no se ha salido al comercio porque pues la gente no entiende eso hasta que no se llegue el cambio a la tierra, no se dará, me imagino que no se dará
el almanaque de la nueva era, pero de pronto haya alguien que lo tome y lo saque, lo publique. Entonces, por ahí dejo esto y muchas felicidades. Gracias.